Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al canal Apologética Cristiana. Les saluda Omar García, cristiano evangélico. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la presencia del apologeta católico Rodrigo Calvo, el cual estará debatiendo con un servidor el tema de la infalibilidad papal, un dogma católico. Eh, Pedimos disculpas por el leve retraso que tuvimos en cuanto al inicio de esta transmisión. Antes de iniciar, quiero presentar el formato. El formato es el siguiente: 15 minutos de exposición por cada uno, 15 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y concluimos con una pregunta. 1 minuto para formularla y 2 minutos para responderlas y 1 minuto para contrarresponder. A continuación le doy la palabra a Rodrigo Calvo para que se presente. Hola, Mitar, gracias y bendiciones. Bueno, yo soy Rodrigo Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El retraso en el debate es mi culpa, sorry. Y bueno, cada vez soy medio distraído. Pero aquí estamos, vamos a debatir este tema tan interesante. Es un compartir, bueno, yo considero a Mitar mi hermano, entonces lo vamos a hacer en un ambiente de respeto, de caridad, y bueno, vamos a debatir algo interesante porque es casi algo que no se hace mucho, ¿no? Debatir un dogma católico y que no es frecuente, o sea, es muy frecuente de pronto cuestionarlo, pero no debatirlo. Entonces, pues, doy gracias a Omar por haberme invitado a este debate y invitarme a su canal. Muchas gracias, Omitar, y bueno, adelante. Al contrario, Rodrigo, estoy muy agradecido porque siempre que te he invitado a debatir, no has puesto ningún tipo de peros. De hecho, este es nuestro tercer debate, Rodrigo. Así es que hoy concluimos esta trilogía y vamos a iniciar, ¿verdad? Saludos a Gabriel Santillán, saludos al hermano Francisco Javier Marín Rodríguez, a Leonardo Jesús Mendoza y a todos los que se vayan a unir. Ok, Rodrigo estará llevando el control del tiempo y voy a empezar yo. Tú me avisas, Rodrigo, cuando pueda iniciar con mis primeros 15 minutos. Bueno, Mitar, cuando tú quieras. Solo te ruego que cuando falten 2 minutos me avises, por favor. Listo, vale. Ok, y si apagas tu micrófono, por favor. Ok, arranco. Este debate, hermanos y amigos, gravita alrededor de un polémico dogma católico romano, la infalibilidad papal, oficializado formalmente en el Concilio Vaticano I por el Papa Pío IX de entonces, en 1870. En esta oportunidad tengo como única misión, y es una misión que resultará en un rotundo éxito, negar y refutar la posición doctrinal de mi oponente, de forma que mi tesis se puede resumir en la siguiente proposición. Esta es mi tesis, la que estaré exponiendo y defendiendo. Sostengo, con base en pruebas evidentísimas, que el dogma conocido como infalibilidad papal no está soportado por las Sagradas Escrituras ni aún por la historia misma de la dogmática católica. Lo voy a repetir. Sostengo con base en pruebas evidentísimas que el dogma conocido como infalibilidad papal no está soportado por las Sagradas Escrituras ni aún por la historia misma de la dogmática católica. Ok, lo primero que voy a hacer luego de haber presentado
mi proposición o tesis es definir lo que es el dogma de la infalibilidad papal, y para ello voy a recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica para evitar que se me acuse de hacer un monigote de paja de la posición de mi oponente. Vale la pena ir a los numerales 891, 892, pero por razones de tiempo solamente me limitaré a leer el 891 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe doctrina en cuestiones de mal, cuando ejerce el magisterio con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio Ahorita, ecuménico. Esto lo puede encontrar. perdóname, Sí, qué pena que te interrumpo, pero hay sí, sí. momentos donde se te escucha como Alvin y la ardilla, y hay momentos donde se te corta la voz. Oh, Entonces, qué pena, qué pena. Sí. pues por eso lo detuve, ¿no? Para que sea claro. Yo más o menos he entendido cuál es tu Eh, formulación, pero no, o sea, lo detuve para que sea bien claro, ¿no? Porque sí. hay pedazos No, que se te cortan. ahorita, ¿cómo me estás escuchando en este preciso instante? En este momento, bien, pero hay momentos, yo no sé si te pasa lo mismo que a Betty, que si uno Sí. les apaga el micrófono comienza a escucharse así y se entrecorta. Yo no sé Entonces, qué razón, si eh, quieres te dejo prendido o déjalo si encendido. intenta apagar la cámara de pronto a ver si eso también te Ok, soluciona el asunto. voy a apagar la cámara y si gusta deja encendido, y si sigue dándose problema me lo comunica sin problema, por favor. Ok, entonces te reinicio el Pero, tiempo pero, para que hables. pero, ¿pudiste entender la parte o es necesario repetirla? Sí, yo estaba tomando apuntes, alcanzaste a hablar del numeral 891 del catecismo acerca del dogma. Tú verás si quieres continuar Ok, a voy a partir continuar de entonces. ahí o reinicio todo, tú verás. Eh, bueno, yo no sé si los hermanos que están conectados habrán tenido también el problema para escucharme, pero bueno, no voy a reiniciar, a retomar el punto en el que quedé, ¿te parece? Muy bien, entonces adelante. Ok, voy a volver en este caso a leer el numeral 891 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde encontramos la formulación o la presentación oficial del dogma católico romano de la infalibilidad papal. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Esto lo encuentra en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, el numeral 25. Cuando la Iglesia propone, sigue diciendo el numeral 891, por medio de su magisterio supremo, que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. He leído el numeral 891, recomiendo también la lectura del numeral 892, pero repito, por razones de tiempo, me limité solamente a leer el numeral 891. Paso ahora a el esquema de mi argumentación. En primer lugar, voy a argumentar en contra del dogma de la infalibilidad papal, presentando una contradicción
entre la postura histórica respecto al sacramento del bautismo y la postura oficial que ha adoptado la Iglesia Católica Romana a partir del Concilio Vaticano II. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Papa y los concilios en comunión con el Papa son infalibles, tendríamos que encontrar una continuidad en los temas de fe y de costumbres. Pero nosotros encontramos por lo menos un par de ejemplos que voy a citar donde un concilio contradice a otro concilio o un concilio contradice a otro papa, a un papa X. Entonces voy a presentar en primer lugar esta contradicción que muestra a todas luces que el dogma católico romano de la infalibilidad papal no está sustentado ni por la Biblia ni por la historia misma de la Iglesia Católica. Entonces, vemos en primer lugar, resalto, esta contradicción en cuanto a la postura oficial de la Iglesia Católica respecto al sacramento del bautismo y lo que enseña ahora acerca del bautismo a partir del Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica históricamente ha enseñado dos verdades, por lo menos dos verdades respecto al sacramento del bautismo. Número uno, que es a través de este sacramento que se puede incorporar a la Iglesia Católica. Ya, o sea, no hay otra forma de entrar a la Iglesia Católica si no es a través del sacramento del bautismo. Y lo segundo es que el sacramento del bautismo es absolutamente necesario. Escúchese bien, es absolutamente necesario para la salvación del hombre. Para ello voy a citar, por ejemplo, lo que dice el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia en su encíclica Exsultate Deo del 21 de noviembre de 1439, y aquí está hablando ex cátedra cuando dice: el primer lugar entre los sacramentos lo ocupa el santo bautismo, que es la puerta de la vida espiritual, pues por él nos hacemos miembros de Cristo y del cuerpo de la iglesia. Evidentemente aquí está hablando de la Iglesia Católica. Y habiendo por el primer hombre entrado la muerte en todo, si no renacemos por el agua y por el espíritu, como dice la verdad, no podemos entrar en el reino de los cielos. La materia de este sacramento es el agua verdadera y natural. De manera que tenemos entonces las palabras infalibles de este Papa en cuanto a la importancia del sacramento del bautismo para poder pertenecer a la Iglesia Católica. Pero también tenemos que la Iglesia Católica ha enseñado históricamente que el sacramento del bautismo es absolutamente necesario para la salvación y para la remisión de pecados. Por ejemplo, miren lo que dice el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia en su bula Cantate Domine del año 1441. Aquí está hablando es cátedra y dice: y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Dessinger, 1351. Lo voy a volver a leer. Y que nadie, absolutamente nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, lo que se llama bautismo de sangre o martirio, si no permaneciera en el seno y unidad de la Iglesia Católica, sí, voy a volver a repetirlo. Tuve aquí un pequeño lapso. Y que nadie, por más limosna que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciera en el seno y unidad de la Iglesia Católica. El Papa ahora, cito al Papa Benedicto XIV en su Numper ad Nos, el 16 de marzo de 1743, en su profesión de fe, que dice: igualmente profeso que el bautismo es necesario para la salvación y por ende, si hay inminente peligro de muerte, debe conferirse inmediatamente sin dilación alguna, y que es válido por quien quiera y cuando quiera que fuere conferido bajo la debida materia y forma e intención. Así que tenemos que, para ser salvos, es necesario recibir el sacramento del bautismo, porque el sacramento del bautismo permite dos cosas: incorporarse a la iglesia y, en segundo lugar, recibir la remisión de pecados, recibir la regeneración, es decir, la morada del Espíritu Santo. Dos cosas que son importantes
y que se reciben a través del sacramento del bautismo. Sin embargo, es interesante que a raíz del Concilio Vaticano II, la posición oficial de la Iglesia no solo se ha flexibilizado en relación al sacramento del bautismo, incluso, y aquí viene la clara contradicción del dogma católico de la infalibilidad papal, porque incluso se ha contradicho en el Concilio Vaticano II lo que papas y concilios anteriores habían promulgado al respecto, llegando hasta enseñar dos nuevos tipos de bautismo, el bautismo de sangre y el bautismo de intención. Veamos lo que dice la Iglesia Católica en su numeral 1257. ¿Qué dice? Pero voy a leer mejor el 1258. Hay que leer el 57, el 58, el 59, el 60, pero vamos a leer el 58. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Pero acaba de decir un papa, yo les acabo de leer las palabras infalibles de un papa que dice que ninguna limosna, ni siquiera derramar la sangre por Cristo, si no se ha recibido el sacramento del bautismo, no se puede ser salvo. Pero aquí dice la Iglesia Católica que desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el de deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. O sea, ya los sacramentos no son absolutamente necesarios, como lo dice incluso el numeral 1257 en su parte final. También tenemos el numeral 1260 que dice: Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvo. O sea, no importa que no se bautice. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente, se supone, ¿verdad?, el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Esto claramente, abre la puerta, por favor, contradice la posición de la Iglesia Católica históricamente, hasta por lo menos el Concilio Vaticano II, donde enseñaba de manera intransigente que sin la administración del sacramento del bautismo no podía haber salvación. Segunda contradicción tiene que ver entre el histórico extra ecclesia nulla salus versus la posición ecuménica adoptada por la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II. Históricamente, hermanos y amigos, la Iglesia Católica ha sido intransigente en lo que concierne a los que viven y mueren fuera de la comunión de la Iglesia y del romano pontífice, cismático, hereje, sectario, o sea, incluidos nosotros, por supuesto, los protestantes, enseñando y confirmando cada cierto tiempo que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Veamos lo que dicen algunos papas. Por ejemplo, el Papa Bonifacio VIII, en su bula Unam Sanctam del 18 de noviembre de 1302, dice lo siguiente: por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia Católica y la misma, o sea, la misma históricamente apostólica. Y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos. Y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados. Eso está en el Denzinger 870. Luego dice: ahora bien, someterse al romano pontífice lo declaramos. Te acabas de congelar. Omitar. Te faltaba 1 minuto 44. Te congelaste por un momento. Entonces, estás hablando del Ecclesia Nulla Salvus y del Papa. Si quieres, retoma esa parte. Voy a retomarla, por favor. Dale. No hay ningún afán. Adelante. Ok. Entonces vemos que la Iglesia históricamente ha sostenido la posición que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y he citado las palabras de Bonifacio VIII en su bula Unam Sanctam del 18 de noviembre de 1312, donde dice claramente que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y es más,
si no se somete, dice aquí literalmente, ahora bien, someterse al romano pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda humana criatura. O sea, que si uno no es parte de la Iglesia Católica y no está sometido a la obediencia al romano pontífice, no puede uno ser salvo. No me da tiempo para citar otros argumentos. Sin embargo, la Iglesia Católica a partir del Vaticano II, en el numeral, por ejemplo, 818 dice, los que nacen hoy en la comunidad surgida de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio. Entonces, ¿cómo hay una contradicción flagrante entre la posición antigua de la Iglesia Católica, mantenida históricamente por muchos siglos, por muchos papas y concilios, y lo que ahora enseña oficialmente la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II, donde hay una ruptura tan marcada que de ninguna manera podemos decir que se salvaguarda y se preserva el dogma católico romano de la infalibilidad papal? He presentado dos argumentos, por razones de tiempo no puedo presentar más. Listo. Discúlpame, enciende la luz, porfa. Ok, Rodrigo, te pido, dame un chancecito para buscar un papel. Te pido disculpas por los problemas. No, tranquilo, no hay problema, Mitter. Pero ¿me entendiste todo, Rodrigo? Sí. Solo quiero hacerte una pregunta, es que no alcancé a notar. Cuando hablas del bautismo, que nombras un artículo del Dessinger, el 1500 algo, no alcancé a notar. ¿Me regalas el número del Dessinger, del artículo de Dessinger? Te voy del bautismo, espérame, dame un chancecito, porque tengo aquí varias citas, pero utilicé las que a mi juicio son las principales. Ya te digo, no sé si es la del Papa Pío IX. No, esta no la leí. Creo que es de un concilio. No, es un concilio. Ajá. Concilio Papa Inocencio III, cuarto concilio de Letrans. No, yo creo que es el Papa Eugenio IV Concilio de Florencia, Bula Cantate Domine de 1441. No sé si es la que dice, y que nadie, por más limona que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciera en el seno y unidad de la Iglesia Católica. No, es un numeral del Dessinger, es que el Dessinger 1351 en este caso. 1351. Okay. Puede ser ese. Ok, y no sé si, porque no creo que me haya citado otro por razones de tiempo. No me parece, creo que debe ser ese. Ok. Un segundo. De todo modo se cita de ese concilio y de las declaraciones de ese papa. Claro. Ok. Ok. Ok, listo. Perfecto, entonces, bueno, esto lo voy a anotar. Ahorita no, porque yo no voy a hacer reputación, sino voy a hacer exposición. Pero voy a tenerlo aquí en cuenta. Qué pena que me tome unos minuticos, pero pues no, la realidad es que este tema es tan nuevo. Bueno, entonces, tararán, vamos a empezar. Para no robarme más tiempo, vamos a iniciar a partir de ahora. Es 15 minutos. Listo. Entonces, bueno, algo nos lo había dicho ya Omitar sobre lo que es el dogma de la infalibilidad papal.
básicamente lo que podemos decir del dogma es que el Papa, cuando hace una declaración ex cátedra, es infalible en aspectos de doctrina, conducta y moral, ¿ya? Ese aspecto es muy interesante porque no es digamos, no quiere decir que el Papa sea impecable, ¿sí? Tampoco quiere decir que él en alguna declaración no comete un error, sino cuando hace declaraciones ex cátedra. ¿Cuáles son las declaraciones ex cátedra? Las declaraciones dogmáticas. Voy a leer, bueno, Omitar leyó el numeral 891. Dice que por tiempo no lee el 892. Voy a leer el 892 para ampliar este tema. Recuerden que no estoy refutando, estoy exponiendo, entonces por eso me tomo esta licencia. Dice, la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, hablando de lo que es la infalibilidad papal. Ojo, la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia. Aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen el ejercicio del magisterio ordinario, una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa y que, aunque distinto del acontecimiento de la fe, es una prolongación de él. Entonces, lo primero entonces que vemos es que, claro, está el romano pontífice que tiene este don de la infalibilidad papal, pero en segundo lugar también los otros sucesores apostólicos como los patriarcas, el colegio de obispos, comparten esta infalibilidad, pero ya no en manera individual, sino cuando están en conjunto y lo hacen en comunión con el sumo pontífice. Ahora, ¿podemos probar esto bíblicamente? Claro que lo podemos probar bíblicamente. Bueno, miren, les voy a contar algo. Aquí vamos a empezar a hacer un recorrido bíblico. Lo primero es que Jesucristo mismo le da este tipo de autoridad a los mismos apóstoles. Dice Lucas 10:16, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. O sea, la palabra de ustedes está en mí. Entonces, si los escuchan a ustedes, es como si me escucharan a mí. Y dice, y a quien vosotros os rechaza, a mí me rechaza. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, y dice, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, ahí le está dando totalmente autoridad a la palabra que dan los apóstoles, en conjunto, ¿ok? Como colegio apostólico. Aquí vemos ya definido lo que dice el catecismo en el numeral 892, la infalibilidad papal en el colegio apostólico. ¿Por qué la infalibilidad papal en el colegio apostólico? Les recuerdo que no solo al Papa o al sumo pontífice o al sucesor de Pedro se le llamaba en el comienzo Papa, sino también a los demás patriarcas de la Iglesia Católica, o sea, a los otros 11 sucesores de los apóstoles, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, y pues también consideramos que los obispos son sucesores apostólicos. Por lo tanto, pues aquí vemos cómo descansa, digamos, esa autoridad de pronunciar en cuanto colegio, esa autoridad de infalibilidad en lo que son los aspectos dogmáticos, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a probar que Omitar sí cree en la infalibilidad papal. Lo vamos a probar con varios ejemplos. Ahora, por ejemplo, Hechos 2:14, dice, o sea,
Después de que pasó lo que pasó, Jesús subió al cielo, dice Hechos 2:14, entonces Pedro, el día de Pentecostés, presentándose a los 11, con los 11, se levantó su voz y dijo, judíos, habitantes de todo Jerusalén, que os quede bien claro esto y prestad atención a mis palabras. O sea, estaban los 12 recibieron el Espíritu Santo, pero ¿quién es el que toma la vocería y el que enseña la doctrina como debe ser en ese momento? Pedro. Pedro es el que muestra la infalibilidad papal. O sea, no vemos que ningún hermano evangélico, ni siquiera los 11 apóstoles de ese momento, que recordemos que Matías había sido cambiado, ninguno le vaya diciendo, oiga Pedro, no, eso que usted está enseñando, ¿sí? De que aquí habría de cumplirse lo que revelado por el profeta, de que vendría el Espíritu Santo, de que nos derramaría o que rociaría con agua pura y cambiaría nuestro corazón de piedra en corazón de carne. Eso usted está equivocado, no. Aquí esto queda consignado y es Pedro el que toma la vocería sobre los 11 y el que declara la doctrina de lo que acaba de suceder en Pentecostés. Tan es dogmático, tan es infalible que sus palabras hoy están consignadas en Hechos capítulo 2. Ahora, en Hechos capítulo 15, dice que después de una larga discusión, el primer concilio de la Iglesia Católica, el concilio de Jerusalén, dice, después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios de entre vosotros para que por mi boca, oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 8, y también lo vemos repetido en Hechos capítulo 10, Dios llama por primera vez oficialmente a Pedro para que vaya y le predique a Cornelio, un centurión romano. Y toda esa familia de romanos, de extranjeros, creen y reciben el Espíritu Santo. Luego Pedro ordena que se les bautice, ¿sí? Y son incorporados a la iglesia por medio del bautismo. Entonces vemos aquí que Pedro tiene esa autoridad. Él mismo, cuando ve que el Espíritu Santo es derramado por ellos, inmediatamente ordena que se les bautice. Y reconocen que deben ser incorporados al cuerpo de Cristo. Hablando del bautismo y del cuerpo de Cristo, pues vemos que el mismo Pedro lo hace en Hechos capítulo 10. Ustedes pueden observar lo que él ordena y por qué lo ordena. Ahora, entonces aquí vemos que es elegido por primera vez. ¿Quién es el primero en realizar un milagro de sanación después de la ascensión de Cristo y de Pentecostés? Pedro. Pedro iba entrando con otro apóstol, iba pagando por ahí por el templo, y llega alguien pidiendo limosna y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Recibe, ¿sí? Recibe el Espíritu Santo, recibe sanidad, y ahí mismo caminó. Entonces ahí se ve cómo Dios estaba respaldando todas las acciones de Pedro. ¿Significa que Pedro no se equivocara o no pecara? No, porque hasta el mismo Pablo le tuvo que llamar la atención en Gálatas capítulo 2. Y de hecho, gracias a discusiones que se presenta el primer concilio de la Iglesia Católica en Hechos capítulo 15, que es sobre el tema de la circuncisión para los gentiles. Bueno, pero también en Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29, ¿qué nos dice Pedro? Bueno, junto con Santiago y los demás apóstoles, dice que hemos decidido, después de la discusión que tuvieron, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Abstenerse de los sacrificados los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados, de la impureza, y haréis bien en guardaros de todas esas cosas. Adiós. Adiós, pues. Miren el colegio apostólico. Primero, en Hechos 15, Pedro dice, no, es que es por mí que primeramente Dios me escogió para que por medio de mi boca los gentiles oyeran y creyeran. Y luego en el versículo 28 y 29 dice el colegio apostólico, el Espíritu Santo y nosotros, ¿sí? Hemos decidido, ¿ok? Entonces vemos la autoridad y la infalibilidad. Nadie se atrevería a cuestionar hoy en día ese pronunciamiento de los apóstoles en Hechos 15, 28. ¿Quién va a contradecir? No, se equivocaron.
hay que circuncidarse el prepucio del pene y hay que volver a... No, nadie en sus cabales que cree en Cristo sería capaz de contradecir este pronunciamiento apostólico surgido del colegio apostólico, incluso de Pedro, en el siglo I, en el primer concilio de Jerusalén. Ahora, de hecho, en Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2, el mismo apóstol Pablo, teniendo autoridad apostólica, va a donde Pedro y le dando las tres columnas, que son Pedro o Kefas, porque cuando él lo menciona como autoridad importante, no utiliza su nombre griego, sino su nombre en arameo, Kefa, ¿ok? Kefas, Santiago y Juan, que son las tres columnas, lo reciben, ¿sí? Y él les expone el evangelio que está predicando. ¿Para qué? Para recibir autorización, para saber si no se está equivocando. El mismo Pablo se somete al colegio apostólico y a Kefas en especial para preguntar si lo que él estaba enseñando era correcto conforme a la correcta, digamos, doctrina cristiana o no. Dice así Gálatas capítulo 2, versículo 1. Pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén junto con Bernabé, llevado también conmigo a Tito. Subí impulsado por una revelación y en conversación privada con los principales dirigentes. Les di cuenta del evangelio que anuncio a los paganos, no sea que tanto entonces como ahora me estuviera esforzando inútilmente. Entonces, Pablo sube a donde las columnas a darles cuenta de lo que él estaba predicando. ¿Para qué? Para que ellos le dijeran, oiga, está bien, está mal. Por eso dice, no sea que me estuviera esforzando inútilmente. O sea, no sé, que estuviera enseñando otra cosa que no es conforme a la verdad de la iglesia. Recuerden que la iglesia, y esto va en relación con lo que nos enseña 1 Timoteo 3:15, la iglesia de Dios vivo es la columna y el fundamento de la verdad, ¿sí? Pero no es la iglesia, o sea, en cuanto a generalidad, porque podemos hablar de que la iglesia es el cuerpo de los creyentes. No, aquí la columna y el fundamento están muy claramente sustentados en los apóstoles y en los profetas. Miren, cuando en Gálatas capítulo 2, cuando Pablo nos dice, versículo 9, él los reconoce como columnas, ¿sí? Columna y fundamento de la verdad. Recuerden que la iglesia dice eso en 1 Timoteo 3:15. Pero en Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Kefas, recuerden el nombre arameo, siendo griego el nombre de Pedro, lo llama aquí Kefas, y Juan, dice que eran considerados como columnas. Nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y a ellos a los circuncisos. Entonces vemos las columnas, tres columnas. Pedro, bueno, Santiago, Kefas y Juan. Columna y fundamento de la verdad. Aquí vemos autoridad apostólica, infalibilidad papal. Pero además, en Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice, edificado sobre el fundamento. ¿Recuerdan? Columna y fundamento de la verdad. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces aquí nos dice Pablo en Efesios 2:20 que los fundamentos son los apóstoles y los profetas y Jesucristo es la piedra del ángulo. Pero además nos dice en Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? Esto, bueno, le podemos llamar fundamento, cimiento, lo mismo, pero en Apocalipsis capítulo 21, versículo, si me deja ver este aparatejo, 14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, o 12 fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces nos enseña que el fundamento y las columnas de la verdad, en este caso, son los apóstoles. Primero en Gálatas 2:9 los llama columnas, ¿sí? Luego en Efesios 2:20 y en Apocalipsis, Juan Apocalipsis 21:14, los llama fundamentos o cimientos a los apóstoles. Y por eso la iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Por eso Jesucristo dijo, el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Muchas gracias, no me tomó más tiempo. No alcancé porque
La verdad, este tema es nuevo para mí. Entonces, bueno, pero creo que ya fundamenté, digamos, lo esencial a nivel de la Biblia. Bueno, entonces, creo que pasamos que a los 15 minutos de refutación, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya están tus 15 minutos, Omitar. Puedes iniciar cuando lo desees. Ok, voy a iniciar. Rodrigo ha definido el dogma católico de la infalibilidad papal, remitiéndose al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 892. Yo había leído el 891 y por razones de tiempo no pude darle continuidad a la lectura. Así que no estamos haciendo un muñeco de paja. Por mi parte, yo no estoy haciendo un muñeco de paja, mucho menos que lo va a hacer Rodrigo, porque yo no he dicho que el Papa sea impecable, sea inmaculado, nunca comete errores. Claramente, porque aquí hay muchos evangélicos que se confunden, y estoy claro de ello, que interpretan mal el dogma. El dogma no dice de que el Papa no puede equivocarse. Lo que dice es que no puede equivocarse en materia de fe y de doctrina y de costumbres cuando habla ex cátedra, o cuando un concilio en comunión con el Papa se pronuncia en materia de fe y de costumbres. Así que estamos claros respecto a ese punto. Quizás sea el único punto en el que coincidimos Rodrigo y un servidor. Luego, lo único que dijo patriarcas, me parece que la infalibilidad no alcanza patriarcas. No sé si por patriarca te refiere a los patriarcas de la Iglesia ortodoxa griega, y no sé, pero esa parte no me quedó claro, pero no hay problema. Veamos ahora los textos y argumentos bíblicos que utiliza Rodrigo para defender la infalibilidad papal. Cita en primer lugar Lucas capítulo 10, versículo 16, el cual dice a la letra: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Pregunto, ¿se puede deducir de estas palabras la infalibilidad papal? ¿Acaso estas palabras fueron dichas única y exclusivamente a Simón Pedro? No, de ninguna manera. Estas palabras fueron dichas a los apóstoles. Incluso esas palabras tienen una extensión que alcanzan a aquellos famosos 70 que salieron a predicar, y que encontramos justamente a partir del verso 17, que dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esas palabras entonces están sacadas de su contexto por el hermano Rodrigo, porque no se están dirigiendo exclusivamente como un carisma especial al apóstol Pedro ni a sus sucesores, en primer lugar. En segundo lugar, ni siquiera se limitan a los 12 apóstoles, sino a los 70 que salieron a predicar el evangelio. Es más, Rodrigo, en tanto enseñe lo que Jesús enseña, también se pueden cumplir estas palabras. El que escucha a Rodrigo, si Rodrigo predica lo que el Señor enseñó, escucha a Cristo. Y el que a Rodrigo rechaza a Cristo. Y para ello no se necesita ninguna infalibilidad, por supuesto. Luego cita Hechos 2:14, probando con ello que Pedro, por ser el vocero, por lo menos el primero en funcionar como una especie de vocero de la iglesia, entonces por esa razón él él goza de infalibilidad papal. Esta es una falacia de argumento non sequitur, es decir, que la conclusión no se sigue de sus premisas. Hechos capítulo 2, verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y mis palabras. Y empieza el discurso de Pentecostés. Nadie duda de que Pedro jugó un papel destacado. Incluso muchos estamos abiertos a aceptar el primado de honor de Pedro, es decir, Pedro era el primus inter pares, el primero entre iguales, pero de ninguna manera por esto se puede colegir la infalibilidad papal, porque Pedro no fue el único vocero del Señor. O sea,
incluso el apóstol San Pablo hizo un papel en ese sentido mucho más prominente que el que pudo haber hecho Pedro. Sí se trata de cómo el Señor utilizó a Pedro. Luego él utiliza, Rodrigo, Hechos 15:7, pero aquí se termina, como dicen por ahí, pegando un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque justamente si Pedro fue el primer papa, que no es el tema en discusión, y si gozaba de infalibilidad, lo más lógico sería que quien presidiera y quien al final dictara sentencia en este sínodo, el primero de la historia, fuese justamente el vicario de Cristo, es decir, el apóstol San Pedro. Y ciertamente leemos de San Pedro en el versículo 7 que dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso nadie lo cuestiona. Pedro fue el primero en abrir la brecha, pero ese primado de honor tampoco le confiere una infalibilidad, por lo menos no una infalibilidad papal. O sea, nosotros creemos, los protestantes, que todos los escritores sagrados, es decir, los autores de la Biblia, pues fueron inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto sus palabras son infalibles. Pero entonces tendríamos que deducir que Pablo también era infalible, que gozaba de la infalibilidad, de este tipo de infalibilidad, que la Iglesia Católica enseña como un carisma especial para Pedro y sus sucesores. Mateo, Marcos, Lucas, que escribieron los evangelios, también entonces tendrían que haber gozado de este mismo carisma. Entonces es algo pues que no favorece la causa católica. Ahora bien, ¿quién realmente presidió este concilio? Pues justamente Jacobo o Santiago. Miren lo que dice el versículo 13. Y cuando ellos callaron, es decir, Pedro, Pablo, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Y comienza a dar un discurso, y en el verso 19, que por razones de tiempo no puedo leer, dice, por lo cual yo juzgo. ¿Quién está hablando? Pedro aquí, y la palabra griega es crino. Yo juzgo, dice Rodrigo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Quién fue el que dio la resolución? ¿Quién fue el que dio la sentencia? Pedro, el Papa Pedro, no, fue Jacobo, fue Santiago. Y vemos en el versículo 28 que también leyó Rodrigo, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no dice a Pedro, no dice que fue Pedro, y el que está hablando aquí no fue Pedro. Si leemos claramente el contexto anterior, vamos a dar cuenta que el que sigue hablando aquí es Jacobo. Por lo tanto, entonces, ¿de qué manera se puede colegir y deducir de estas palabras la infalibilidad papal? Eso es algo demasiado improbable. Y sigue diciendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que esta cosa necesaria, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Pedro ni presidió el sínodo, ni fue el que tomó la resolución final. Así que esto no prueba de ninguna manera la infalibilidad papal. Luego, el hermano Rodrigo cita Hechos 10, definitivamente. ¿Quién puede cuestionar que Pedro fue el instrumento para la conversión de esa familia, de Cornelio y toda una familia? ¿Pero qué? De ahí que se prueba la infalibilidad de ninguna manera. Yo estoy claro, y todos los protestantes y católicos estamos claros del papel destacado de Pedro, pero de esto yo no veo que se pueda colegir, Rodrigo, sinceramente, la infalibilidad papal. Yo no le veo la conexión lógica. Ok, cita, dice que el primero que realiza el milagro, Rodrigo, ¿eso qué prueba? ¿Sabes qué prueba el hecho de que Pedro fue el primero en hacer el milagro? Justamente eso, que fue el primero en hacer el milagro. O sea, no prueba nada relacionado con el tema en discusión. O sea, no prueba la infalibilidad papal. ¿Acaso Pablo no hizo milagros similares donde con los paños de su vestimenta también muchos recibieron curaciones milagrosas?
O sea, ¿qué prueba el que Pedro haya sido el primero en ejecutar un milagro? No prueba la infalibilidad papal de ninguna manera. Lo que prueba que era un hombre lleno del Espíritu Santo, usado por el Señor, que estaba trabajando en la obra del Señor. No prueba la infalibilidad papal de ninguna manera. Gálatas capítulo 2 también es un tiro al pie que se ha pegado el hermano Rodrigo. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque Pablo de ninguna manera ni implícitamente reconoce la jerarquía papal de Pedro. Tan es así que en el versículo 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Por quién empieza? ¿Por Pedro? No, qué raro si Pedro fue el primero. Si Pedro siempre ha sido el primero y si Pedro es el papa, qué raro que Pablo invierte el orden y dice Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Este es Jacobo, el del Hecho 15. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, ¿qué? Que eran considerados papas, no, de ninguna manera, que eran considerados columnas. Eran columnas. Nosotros cuestionamos que Pedro sea columna de la iglesia. No, nosotros cuestionamos que Pedro no fuera cimiento de la iglesia apostólica. No, igual Efesios 2:20 tampoco prueba la infalibilidad papal, porque en todo caso ahí no está solamente incluido Pedro. En todo caso probaría la infalibilidad de los apóstoles, que son el fundamento, y en eso sí coincidimos. El fundamento es infalible, pero no infalible las personas, sino las declaraciones que hicieron estas personas y que quedaron consignadas en la Biblia. Pero entonces esto no prueba la infalibilidad papal. No prueba. Lo máximo que puede probar es la infalibilidad de los escritores sagrados, es decir, la inspiración de la Biblia. Pero el dogma católico romano no lo define de esta manera. Lo que define es que es solamente el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con este. Y es interesante que también Pablo no recurrió, dice, en primera instancia, dice en el versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Más ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y etcétera, etcétera. Entonces, de ninguna manera vemos que Pablo salió corriendo a buscar la venia, la bendición de Pedro para que entonces pudiera ejercer su ministerio apostólico sin ningún tipo de problema. Él fue reconocido, pero no solo por Pedro, sino por Jacobo, Cefas y Juan. Luego tenemos Primera Timoteo 3:15, que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, yo estoy de acuerdo con eso, pero la palabra columna y baluarte, ¿qué significa? Significa que la iglesia es custodia de la verdad, pero en todo caso ese texto lo único que probaría, si tú tuvieras la razón, lo sumo que podría probar Rodrigo es que la infalibilidad solamente le pertenece a la iglesia, que muchos postulan eso, es decir, que la infalibilidad es colegiada y no que radica exclusivamente en el Papa. Porque si un concilio católico, por ejemplo, si se convocara un concilio a expensas del Papa y sin el consentimiento del Papa, todo lo que ese concilio declare no es válido, ¿verdad que no? Porque tiene que estar en comunión con el romano pontífice. Pero 1 Timoteo 3:15 no dice nada de eso. Lo más que dice es que es la iglesia como un todo, no el romano pontífice, no el sucesor de Pedro, no el vicario de Cristo en la tierra, sino la iglesia como un todo. Igual Efesios 2:20, Apocalipsis 21:14 habla del fundamento apostólico o del cimiento apostólico, que son 12, no es uno solo. Por lo tanto, ningún texto, absolutamente, lo digo con mucho respeto, pero a la vez con mucha firmeza, ni un solo texto de los que ha citado Rodrigo ha dado en el blanco. Ninguno de ellos ha aprobado, pero ni implícitamente, la infalibilidad papal. Lo más que ha probado Rodrigo con sus argumentos ha sido lo siguiente, que la Biblia es inspirada por Dios porque los escritores sagrados, aquellos que escribieron los evangelios, Pablo que escribió 13 o 14 cartas, etcétera, y las llamadas cartas católicas universales, ellos estaban
o eran asistidos por el Espíritu Santo, de tal manera que sus palabras no contienen error en materias de fe y de conducta. Es lo más que ha probado Rodrigo, pero no ha probado un texto, no ha presentado un texto donde a Pedro, ya no explícitamente, ¿verdad? Pero por lo menos que se pueda colegir, que se pueda deducir, que se pueda inferir de que ahí está implícita la infalibilidad papal en Pedro. Y bueno, y aún así, imagínate, Rodrigo, que si tú probaras la infalibilidad de Pedro, estarías probando con ello la infalibilidad de sus sucesores, porque entonces estás haciendo una petición de principio. ¿Por qué? Porque estás dando por hecho que Pedro realmente tuvo sucesores. Yo te puedo plantear y decir, bueno, la infalibilidad solo le cupo a Pedro, pero no creo en sucesores. O sea, sucesores en el sentido de que tras la muerte de Pedro, pues el obispo de Roma tenía la misma autoridad de Pedro y que Pedro gobernaba sobre toda la iglesia, cosa que nosotros no creemos. Ok, por aquí mi presentación. Apago la alarma. Ay, ay, ay. Bueno, muy bien. Entonces voy a empezar. A ver, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, Rodrigo. Ok, perfecto. Voy a empezar entonces con mis 15 minutos a partir de ahora. Bueno, entonces, primero que todo, Omitar ataca el texto de Lucas 10:16. Dice que no se trataba de los 12, sino de los 70. Claro, no. De los 70. Pero... Disculpa, Rodrigo. Una pausa. Vale. Si quieres, lo regresas a los 15. Vale. Te recuerdo, Rodrigo, que tú vas a refutar lo que yo argumenté en mis 15 primeros minutos, no en lo que yo acabo de argumentar en mi refutación. Yo puedo defender mi posición y puedo refutar lo tuyo, las dos cosas a la vez. Por eso le llama refutación, ¿vale? Sí, pero es refutación de la exposición, no de la... por eso hay 5 minutos de contrarrefutación donde tú vas a refutar lo que yo dije en mi refutación, ¿me entiendes? Yo puedo refutar lo que tú has dicho hasta ahora. Está bien, está bien. No te preocupes que lo de la exposición también lo voy a tratar, tranquilo. Confía en mí. Vamos a reiniciar entonces. 15 minutos. Magia, empezamos. Entonces, Omitar nos dice que Lucas 10:16 se refiere solamente, no a los 12, sino a los 70. Bueno, en eso tiene toda la razón. Pero lo que pasa es que se le olvida dónde estaban los 70. Si vamos a Hechos capítulo 15, ¿sí? Vamos a mirar en el versículo 2, por ejemplo, dice... Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta discusión. Recuerden que ancianos y obispos es el mismo término, ¿ok? Entonces, ¿quiénes estaban ahí? El colegio apostólico, los apóstoles y los obispos. Lo mismo que creemos que la sucesión apostólica o que el colegio apostólico está compuesto por los patriarcas. Le aclaro que nosotros no tenemos la sucesión solamente de Pedro, que sí es la más conocida, pero tenemos también la sucesión de los otros 12 apóstoles, a los cuales llamamos patriarcas. No son ortodoxos, son católicos, los patriarcas de Oriente. Ahora, entonces, y con eso también creemos que los sucesores apostólicos son los obispos. ¿Quiénes estaban aquí? Los apóstoles y los obispos, los ancianos. También lo dice el versículo 4. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Apóstoles y ancianos, o sea, obispos. Lo mismo lo dice el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para dar a conocer este asunto. ¿Quién estaba en el concilio? Los apóstoles y los obispos, el colegio apostólico. Ahora, por otro lado,
nos habla del tema de Jacobo, que es muy interesante. Efectivamente, Jacobo es el que habla al final. ¿Quién habla al comienzo? Habla Pedro. Primero habla Pedro, después habla Jacobo o Santiago. ¿Por qué habla después Santiago? ¿Sí? Con autoridad. Porque Santiago sabemos históricamente que era el apóstol que estaba al frente de la iglesia de Jerusalén. Y como local, como obispo local, como apóstol local, tenía, digamos, el privilegio de ser uno de los primeros que hablaba. Pero ¿quién habla primero? ¿Quién es el que dice que por su boca se convirtieron los gentiles por orden de Dios? Pedro. Ahora, aquí, ¿qué es lo que dice Jacobo? No dice yo he decidido, no. ¿Qué es lo que dice Jacobo? El Espíritu Santo y nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El colegio apostólico, los apóstoles y los obispos o ancianos que estaban ahí reunidos en el primer concilio de Jerusalén. Y eso va en consonancia a lo que dice el numeral 892 del Catecismo. El colegio de los apóstoles en consonancia, en comunión, ¿sí? Con el obispo de Roma, en este caso bíblico con Pedro, tomaron una decisión y que es infalible. Así de sencillo, porque ahí estaba Pedro. Y Pedro no se opuso, ni se dividieron entre Pedro y Santiago, no. En todos, dice todo el colegio, el Espíritu Santo y nosotros, no dice el Espíritu Santo y la mayoría de nosotros, no. El Espíritu Santo y nosotros, el colegio apostólico, hemos decidido, ¿ok? Entonces, pues eso es como para refutar los argumentos de Omita, que son muy interesantes. Ahora, él toma Gálatas 2:9 para decir, la gracia que me había sido concedida. Claro, ¿quién concede esa gracia? Dios. Ningún hombre concede la gracia. Somos salvos por la gracia, pero la gracia de Dios. O sea, pero eso no quiere decir que los apóstoles, si en este caso las columnas que él nombra y que dice que él sube para verificar que lo que está predicando no es, digamos, en vano, sino va conforme a la doctrina de Cristo, eso no quiere decir que eso esté negando esa autoridad apostólica. Entonces vemos aquí un fenómeno que se llama la triada, donde estaban las tres columnas, recuerden, además que se habló de que la iglesia, en 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia, ¿sí?, es columna y fundamento, la iglesia de Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Aquí Omitar se vuelve a equivocar al decir que es toda la iglesia la que contiene ese poder de infalibilidad. ¿Por qué? Porque si recuerdan ahí dice columna y fundamento. Y hemos probado que el mismo Pablo en Gálatas 2:9 reconoce a estos tres apóstoles como columnas. La iglesia es ¿qué? Columna y fundamento. Entonces, ¿dónde están las columnas? En los apóstoles. Y el fundamento, pues como vemos los textos fueron muy claros, aunque Omitar no los abordó muy bien, ¿sí? Donde dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De hecho, él alcanza a reconocer que efectivamente él cree que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. También vimos lo que dice Apocalipsis 21:14, que la ciudad de la Nueva Jerusalén tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vemos cómo los apóstoles dentro de la iglesia son la columna, las columnas y fundamento de la verdad. Ahí no hay ninguna contradicción, la Biblia es muy clara. Ahora, por otro lado, bueno, vamos a abordar el Décinger porque es muy importante, ¿sí? ¿Qué nos dice el Décinger 1351 que nos nombra Omitar? Dice, firmemente cree y profesa que predica que nadie que no esté dentro de la iglesia católica, no solo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la iglesia que solo a quienes en él permanezcan les aprovecha para salvación los sacramentos y producen premios eternos, los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad
y ejercicios de la milicia cristiana, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramara su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permanece en el seno y unidad de la iglesia. ¿Ok? Dice, más, el 1352, más como en el antes citado decreto, para los armenios no fue explicada la forma de las palabras que la iglesia romana, fundada en la autoridad y doctrina de los apóstoles, acostumbró a usar siempre de la consagración del cuerpo y la sangre del Señor. Hemos creído conveniente insertarla en el presente en la consagración del cuerpo. ¿Qué? En la consagración del cuerpo usa de esta forma de palabras. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, por este cáliz de mi sangre y del nuevo pacto, del nuevo y eterno testamento. Ministerio de la fe que por vosotros y por muchos será derramada para remisión de los pecados. En cuanto al pan del trigo, entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Del bautismo de sangre, que es retomado, como Omitar lo dijo, en el Concilio Vaticano II, y nos habla del bautismo de deseo. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Hay contradicción? No hay ninguna contradicción. Aquí lo que hay es una ampliación teológica que se va, digamos, especificando a través de los concilios. Ahora, cuando hablamos de eclesia nula, extraeclesia nula salva, ¿sí? Estamos diciendo que nadie que haya pertenecido a la Iglesia Católica y se haya salido de ella como tal, ¿sí?, puede ser salvo. ¿Por qué? Porque cuando alguien, un católico, ¿sí?, creyente, se sale de la iglesia, está apostatando de la fe. Por eso dice Juan, si no es, esperen, busco aquí rápido, Primera de Juan, capítulo 5 o 3, creo que estoy bien. Esperen si verá. Los voy a dar. A ver. Ay, Espíritu de Paulina, no, universales. Pam, pam, pam. Dice Primera de Juan 2:19, casi. Dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos de esos son, no todos son de los nuestros. O sea, aquí que nos está enseñando que hay un pecado que se llama de apostasía. Si tú eres católico, cristiano y te sales de la iglesia como tal, estás pecando y no hay salvación, así te vuelvas judío mesiánico, mormón, evangélico, porque ya has apostatado de la fe verdadera. Ahora, ¿esto entra en contradicción con lo que dice el Concilio Vaticano II? No. ¿Con lo que dice el Catecismo? Tampoco. ¿Por qué? Porque el Concilio nos dice, aquellos que nacieron de estas rupturas, hablamos de la Reforma Protestante, ¿sí?, que han nacido de estas rupturas y que no tienen la culpa de haber nacido ahí, ¿sí? O sea, yo soy luterano porque mi papá fue luterano, mi abuelo fue luterano, ¿sí?, la tradición de mi familia es luterana, o soy calvinista o cualquier otro tipo de denominación reformada, ¿sí? No tengo la culpa de haber nacido ahí. Entonces, a estos grupos se les acoge y se les llama hermanos en pro de la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos jamás apostataron, ellos no se salieron de la iglesia católica, ellos nacieron fuera del seno de la iglesia católica. Entonces, como les digo, aquí lo que hace el concilio no es contradecir, sino ampliar. Pero por otro lado, vamos a mirar aquí, esto me queda 3 minutos apenas. Vamos a mirar y voy a demostrar que Omitar cree en la infalibilidad papal. Y muchos de los hermanitos evangélicos también. ¿Listo? Por ejemplo, así de pura chéveridad les voy a leer un dogma de la Iglesia Católica. Muy bien. Vamos a mirar el número 5. Sí. Dogma sobre la Trinidad.
En Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en cada una de ellas posee la esencia divina que es numéricamente la misma. O sea, son tres personas y un solo Dios. Concilio Cuarto de Letrán de 1215 bajo el Papa Inocencio III entre 1198 y 2116. ¿Qué es lo que dice ahí? Firmemente creemos y simplemente confesamos que uno solo es el Dios verdadero, eterno, inmenso e inconmutable, incomprensible, omnipotente e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas ciertamente, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. El Padre no viene de nadie, el Hijo del Padre solo y el Espíritu Santo a la vez de uno y de otro, sin comienzo, siempre y sin fin. Dessinger 428. Aquí tengo el Dessinger, pero leí. El dogma trinitario es declarado por este concilio, pero el concilio de Florencia presentó un compendio de esta doctrina, ¿sí? Que puede considerarse como la meta final de la evolución del dogma. Entonces, miren cómo se declara en el concilio de Letrán la Trinidad. Ahora, ¿qué hizo el concilio de Florencia? ¿Contradecir la Trinidad? No, amplió lo que se había declarado teológicamente en el Letrán en 1215, ¿sí? Dice Concilio de Florencia en 1438 a 1445 por el Papa Eugenio IV. Dice así: la razón de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo y todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Ninguno precede a otro en la eternidad, o le excede en grandeza o le sobrepuja en potestad. Dessinger 704. Entonces vemos que aquí no hay contradicción, hay ampliación del dogma. Pero además, o sea, el término Trinidad proviene de un concilio y de un papa católico, ¿sí? Entonces, y el concepto de Trinidad, aunque no está en la Biblia, solo la Biblia, no está en la Biblia, es un dogma católico y Omitar lo cree. Y aquí yo podría dar una lista de varios dogmas católicos que han sido declarados que no se encuentran en la Biblia y que Omitar sí los cree. Y este es el ejemplo más contundente, por ejemplo, el de la Trinidad. Y bueno, con eso yo dejo porque acabo de terminar. Muchísimas gracias. ¿Ahora qué sigue, Omitar? 5 minutos de contrarrefutación y concluimos 5 minutos míos, después 5 tuyos y la pregunta final. Ah, no era la pregunta primero. No sé qué. Para mí bueno, la pregunta no, como tú quieras. Para mí la pregunta de último, ¿te parece? Bueno, no hay problema. Tú me avisas entonces. Voy a poner 5 minutos, me dices, ¿no? Sí, son 5 minutos. Listo, 5 minutos, cuando quieras. Ok, arranco. Rodrigo dice que Pedro, por haber sido el primero en hablar, en pronunciarse en el sínodo de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, verso 7, eso es de alguna manera prueba de la infalibilidad papal. La lógica simple nos dice que está cometiendo una falacia non sequitur, o sea, de Hechos 15:7 y del hecho de que Pedro haya sido el primero en pronunciarse, no se sigue que él haya gozado de un carisma exclusivo de Pedro y sus sucesores. Como he dicho y he repetido, y por más que ha querido tergiversar mi argumento, realmente quien presidió el concilio o el sínodo fue Jacobo, y eso no lo ha puesto en entredicho
Rodrigo, Rodrigo dijo esto, es que regionalmente, localmente, el que era en ese momento el obispo de la iglesia de Jerusalén era Jacobo, pero qué raro que Pedro no haya sido elegido como obispo de la iglesia de Jerusalén, siendo Jerusalén la iglesia madre, Rodrigo. Eso es sumamente extraño, por eso nosotros a veces nos preguntamos, ¿católica romana, romana? O sea, si la iglesia tiene su ombligo en Jerusalén, la iglesia madre es judía, nace en tierra israelita y los apóstoles son judíos. Y qué curioso que Pedro, el primer papa, no haya sido obispo de la iglesia madre, sino que el obispo era Jacobo, el mismo que presidió el primer gran sínodo dentro del cristianismo. Por lo tanto, eso contradice las declaraciones de Rodrigo, además del versículo 13 que le leí, donde se pronuncia claramente Jacobo. Luego dice Rodrigo, pero es que al final, en el versículo 28, dice lo siguiente, en Hechos 15:8, dice Rodrigo que el que dictó sentencia no fue Jacobo, cosa que yo estoy de acuerdo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, pero esto es lo que prueba, Rodrigo, es que la autoridad eclesiástica desde época primitiva no era monárquica, era colegiada. Aquí vemos a los apóstoles efectivamente ejerciendo autoridad dentro de la iglesia. No vemos a Pedro encabezando la iglesia si realmente él fue el primer papa y si realmente gozaba de infalibilidad papal. O sea, él gozaba de infalibilidad, pero como apóstol. Y como apóstol no solamente él tenía este carisma, también los demás apóstoles que tú mismo has reconocido, lo que dice Efesios 2:20, que son el fundamento de la iglesia. Por lo tanto es lógico esperar de que Pedro y los demás apóstoles tuviesen este mismo carisma. No era nada exclusivo de Pedro ni de sus sucesores. Ok, dice que Gálatas 2:9 no refuta, cuando yo le dije de que se mencionan 3 columnas, pero sí refuta, bueno, no quiero meterme en otro tema porque sí refuta el tema del primado de Pedro, el primado jurisdiccional de Pedro, pero ese es otro punto. El punto en cuestión, Rodrigo, es que de qué manera Gálatas 2:9, cuando se habla de las 3 columnas y donde se enumera en un orden donde Pedro no lo encabeza, cosa rara, ¿verdad? ¿Por qué vamos a deducir que de ese texto Pedro y los sucesores de Pedro, los papas, tengan que ser infalibles? O sea, ¿de qué manera muestra ese texto la infalibilidad papal? No veo realmente ninguna conexión. Primera Timoteo 3:15 dice que las columnas son los apóstoles. Yo estoy de acuerdo. Efesios 2:20, Apocalipsis, como tú citaste, Apocalipsis creo que es el capítulo 22. O sea, yo no estoy cuestionando que la iglesia tiene un fundamento apostólico cuya piedra principal es Jesucristo, pero esto no prueba la infalibilidad papal. Sigo diciéndote que no has mostrado un texto, por lo menos texto, o un argumento lógico, bíblico y teológico e histórico que demuestre la infalibilidad papal. Dice lo de la Trinidad, lo del concilio. Recuerda que cuando se formula el dogma de la Trinidad no fue en el concilio que tú citaste, en el concilio de Florencia. Estás cometiendo un anacronismo. Fue en el concilio de Nicea donde se formula el dogma de la Santísima Trinidad. Sí, ya voy a terminar. Así no, que termina la idea. Así es que lo que hace el Papa que tú citaste, Rodrigo, es solo repetir. Aquí no hay ninguna novedad teológica. ¿Qué nuevo agregó? Ya todo había sido dicho en el concilio de Nicea 1, el concilio de Éfeso, en el concilio de Calcedonia y el concilio de Constantinopla. Pero ese concilio de Florencia no agregó nada nuevo al dogma de la Trinidad. O sea, desde estos concilios, las bases teológicas de la Trinidad han permanecido inmutables, insuperables. No hay ningún teólogo que pueda superar lo dicho, por ejemplo, por Agustín de Hipona o por los 3 Capadocios y esas cosas.
Bueno, voy a terminar porque ya no tengo tiempo. Solo permíteme enviar unos saludos, Rodrigo. Saludos a hermano Luis Rosales. Saludos, dice Pedro el Infalible. Vamos, Rodrigo, aquí te están echando porra, Rodrigo. Saludos a Gabriel Santillán, saludos a Francisco Javier. Leonardo aquí pone, Rodrigo, saludos a Omar Calvo y a Rodrigo García. Y bueno, por cierto, para que miren que Rodrigo y yo no nos llevamos mal. Los debates que yo he tenido con Rodrigo, de hecho, los debates que tengo yo no son pendencieros. Es muy difícil que yo caiga en la pendencia. Y Rodrigo también siempre me ha respetado. Así que, Rodrigo, tus 5 minutos de contrarrefutación. Vale, Omitar, gracias. Bueno, vamos a empezar con la refutación. Lo primero es que, a ver, hablamos de Santiago en Hechos capítulo 15, ¿sí? Recuerdo, él reconoce que Pedro habla primero y Santiago habla después. Pero, ¿cuál es el problema? Que él dice que Santiago es el que define la doctrina. No, Santiago es el que dice al final, por ser el local, ¿sí? El obispo local, dice el Espíritu Santo y nosotros, no dice yo he decidido, dice el Espíritu Santo y nosotros, hablando de todo el colegio apostólico. Ahora, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de la infalibilidad papal en los términos del Catecismo 892, numeral 892, que la infalibilidad también está en el colegio apostólico. Pero también vemos la infalibilidad en el versículo 7 a nivel papal, porque dice Pedro, es el que se levanta y dice que es él, por medio de él, que los gentiles escucharon, o bueno, sí, escucharon por primera vez el evangelio de su boca. Ahora, por otro lado, esto no contradice nada de lo que he expuesto, simplemente en el versículo 7 encontramos la infalibilidad papal a nivel de Pedro, que es el obispo de Roma, o bueno, el sucesor apostólico, ¿sí? De primado. Y el segundo, pues lo encontramos en los versículos adyacentes, que es la infalibilidad de los otros apóstoles, junto con los obispos en el colegio apostólico. Ahora, por otro lado, dice que de pronto la infalibilidad papal él puede reconocer que está solo en Pedro, pero no en sus sucesores. Bueno, si eso es cierto, él acaba de caer en una contradicción terrible porque acaba de decir que el dogma de la Trinidad, desde el concilio de Nicea, concilio católico, dirigido por un papa católico, ¿sí? Declara la Trinidad y que a partir de entonces ese dogma ha permanecido incólume, sin cambios a través de los siglos, y que lo que han hecho en otros concilios católicos posteriores es confirmar y repetir lo que se ha dicho desde Nicea. Suponiendo que se haya, digamos, elaborado este dogma desde Nicea, igual sigue siendo un dogma, igual sigue siendo católico, igual sale de un concilio de apóstoles y obispos, igual sigue estando en comunión de un papa, ¿sí? Que es el que declara este dogma, que él cree que no está en la Biblia, porque en ninguna parte de la Biblia está la Trinidad ni la definición de la Trinidad. Es una definición teológica y un dogma eminentemente católico, y eso es lo que no les digo, pero ahí está, él lo reconoce que permanece incólume y es un dogma, y él cree en ese dogma. Ahora, por otro lado, él dice que la iglesia, que lo que yo digo demuestra que la iglesia no es una monarquía, sino un colegio, o bueno, sino un órgano colegiado. Falso. O sea, el hecho de que sea un órgano colegiado no quiere decir que no sea monárquico, porque de hecho Jesucristo, ¿cómo le llama en los evangelios? ¿Cómo le dice al lugar donde vamos a estar, o el lugar prometido para los que creen en él? El reino de los cielos, o el reino de mi Padre. Cuando habla de reino es porque tiene una organización monárquica. Por eso Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Los apóstoles son como los administradores. Pedro es el mayordomo, ¿sí? Hay una autoridad. De hecho, esa autoridad está en Efesios capítulo 4. O sea, vemos los distintos ministerios bíblicos, ¿sí? Apóstoles, pastores,
evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a alargar ahí. Pero encontramos los 5 ministerios bíblicos. Nos muestra una organización claramente jerárquica, no solamente colegiada. Ahora, bueno, pues ahí queda muy claro, él mismo reconoce que el dogma de la Trinidad viene desde Nicea, no es de la Biblia, y ellos son solo la Biblia, pero él cree en un dogma católico pronunciado por un papa. Él dice que fue en Nicea y no en Florencia. Listo, digamos que fue en Nicea, pero sigue siendo un dogma católico declarado por un papa. O sea que de manera indirecta él sí cree en la infalibilidad papal. Y por otro lado, por ejemplo, hay otros dogmas que él debe reconocer. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, o sea que María nació sin pecado original. ¿Por qué? Porque los hermanos evangélicos creen que todos los niños del mundo nacen sin pecado. Entonces, sería ilógico decir que María nació sin pecado, ¿sí? Que todos los niños del mundo nacen sin pecado, excepto María. Eso no tendría ni sustento lógico, ni bíblico, ni teológico. Entonces, si él dice que todos los niños del mundo nacen sin pecado, por ende María también debió nacer sin pecado. Y así, pues hay 24 dogmas que yo le puedo citar que nuestro hermano Omar y otros grupos de movimientos protestantes, sea de carácter evangélico o otros caracteres, creen y provienen su procedencia, aunque no está en la Biblia como tal, provienen de concilios y papas católicos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Entonces solamente resta la pregunta. Yo inicio, ¿verdad? Preguntando y tú vienes después con mi pregunta. Es solamente una pregunta. Claro. Ok. Me va a bastar si una pregunta. Déjeme la busco. Y esta pregunta va a ser el acabose de los argumentos de mi hermano Rodrigo Calvo. Permíteme. Ok. Aquí va la pregunta. Listo, Rodrigo, tú me puedes tomar el tiempo. Ok. Me avisa, Rodrigo. Ok, adelante. Ok. Rodrigo Calvo seguiría enseñando y defendiendo el dogma de la infalibilidad papal si descubriera que existen evidentes contradicciones entre un papa y otro papa o entre un papa y un concilio ecuménico. Perdón, lo voy a repetir. Señor Rodrigo seguiría enseñando y defendiendo el dogma de la infalibilidad papal si descubriera que existen evidentes contradicciones entre un papa y otro papa o entre un papa y un concilio católico ecuménico. Esa es mi pregunta, Rodrigo. Creo que no es necesario reformularla, estoy seguro que la entiendo. Bueno, entonces, pues evidentemente no, en ese sentido no, pero eso sería una especulación. Perdona el término que voy a usar, un poco grosero, pero que se usa aquí en Colombia para decir este tipo de preguntas, ¿no? Si mi tío tuviera tetas, sería mi tía, ¿ya? Entonces, son especulaciones, ¿ya? Él tendría que demostrarme que un dogma proclamado anteriormente contradice a un dogma posteriormente, que básicamente los dogmas son las declaraciones es cátedra que hacen los papas. Entonces tendría que mostrarme contradicciones entre dos dogmas históricos, y eso no sucede. Tanto que están bien listados y vienen numerados no solo en el Décinger, sino en varios documentos históricos de la Iglesia. Claro, un papa puede opinar una cosa, puede haber una declaración en un concilio, ¿sí? Que digamos que en cierta forma, si no profundizamos, aparentemente podría contradecirse, pero como ya vimos, él mismo reconoce que hay dogmas que permanecen incólumes a través de los siglos, como el de la Trinidad. Y por otro lado, pues yo no veo ninguna contradicción entre dogmas como tal. Listo, Mitar, eso sería. Ok, Rodrigo, tú me avisas cuando pueda responder.
¿Cuántos minutos para responder? Es un minuto, Rodrigo. Ah, ok. Espérate, lo pongo en un minuto. Adelante, Omita. Ok. Congélame el tiempo, lo que pasa es que estoy buscando aquí, por favor. Vale, no hay problema. Tú me dices cuándo. Sí. Ok. Adelante, ahora sí. Rodrigo ha respondido como yo esperaba. Una persona honesta intelectualmente responde sí. Si yo encuentro contradicción entre un papa y otro papa, o cuando hablan en cátedra, por supuesto, o entre un papa y un concilio, entonces se rompe el concepto de infalibilidad papal. Pues te voy a demostrar, Rodrigo, que realmente sí hay, por lo menos te voy a mostrar una contradicción entre un papa y un concilio, que es el Concilio Vaticano II. Me refiero al Papa Pío IX en su bula Quanta Cura de 1864, donde enlista un sílabo de condena, y la condena número 18 dice que el protestantismo no es sino una forma distinta de la misma religión cristiana en la que es posible agradar a Dios tanto como en la verdadera Iglesia Católica. Él condena a aquellos que afirman que el protestantismo es una forma distinta de la religión cristiana. Y mira lo que dice el numeral 818. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe, quienes, los protestantes, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honra con el nombre cristiano y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Esta declaración del numeral 818 contradice flagrantemente lo que dice el Papa Pío IX en su bula Quanta Cura de 1864 en el listado de sílabos, en el número 18, que condena el protestantismo. Discúlpame que me haya tomado un poquito de tiempo, lo que pasa No, que no hay problema, Omita. O sea, tengo que recurrir a la cita porque no quiero que sea mi palabra, ¿verdad? Oye, ¿y yo puedo responder a tu contraargumentación o no? ¿No? No, no hay contrarrespuesta. Ni siquiera 30 segundos, ni siquiera 30 segundos. 30 segunditos, así de chéveridad. Está bien. Adelante, Rodrigo. Listo, muy fácil. Las bulas no son declaraciones ex cátedra de los papas. Tan no es que las bulas dejaron de producirse desde 1800 y pico, ya no se producen bulas papales, ni son declaraciones dogmáticas, por lo tanto no hay contradicción. Es una opinión personal de aquel papa. Muchas gracias. Adelante con tu pregunta. Bueno, ok, va mi pregunta. Bueno, como ya lo he anunciado varias veces, por favor dime en qué parte de la Biblia aparece la palabra Trinidad y la definición de Trinidad en la que tú crees, o cuál fue el primer pastor evangélico que formuló esta doctrina en la historia, cuándo y cómo. Cualquiera de esos dos, entonces adelante. Cuéntame los 2 minutos y me dices en el momento que me empezar. Vale, 2 minutos. Adelante. Está fácil, sumamente fácil. Yo siempre he dicho, yo adoro la Santísima Trinidad y defiendo a capa y espada contra unicitarios y arrianos. Pero yo no creo, por cierto, permíteme compartir un poquito de mi conversión. Yo era unicitario, era de la secta apostólica, la fe en Cristo Jesús, que creen que Dios primero se manifestó como Padre, luego como Hijo y finalmente como Espíritu Santo. Yo no era trinitario. ¿Y sabes cómo fue mi conversión a la Trinidad? No fue por leer las declaraciones del Concilio de Nicea ni nada por el estilo, fue por la lectura de la Biblia. Cuando yo leía los diálogos de Cristo con su Padre, que no podría él ser el Padre, porque a menos que fuera un ventrílocuo o que estuviera mintiendo. Cuando yo llego a Mateo 28, 19, cuando yo llego al bautismo de Jesús y vemos las 3 personas manifestadas claramente, es cierto que la Biblia no dice la palabra Trinidad, pero es que nosotros no creemos en una palabra, creemos en una doctrina, y la doctrina está arraigada en la Biblia. Mateo 28, 19, Juan capítulo 8, donde Jesús dice, no soy solo yo, sino yo y mi Padre.
O sea, yo no necesito la formulación dogmática de un concilio para creer en la Santísima Trinidad, no importa el nombre incluso, porque Dios no se llama Trinidad. El título Trinidad solamente se refiere al nombre de la doctrina, no el nombre de Dios. Dios no se llama Trinidad. Incluso esa misma pregunta hacen los unicitarios. ¿Dónde dice la Biblia que Dios se llama Trinidad? Y yo le respondo, no tiene que aparecer el nombre Trinidad, porque el concepto de un Dios pluripersonal o tripersonal está claramente enseñado en la Biblia, incluso desde Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces no necesito, repito, un concilio para que me enseñe acerca de la Trinidad, porque yo creo en la Trinidad en virtud de lo que me dice la Sagrada Escritura. Así que, hermano, pues esa es mi respuesta. Vale, Omitar, muchas gracias. Entonces ahora viene mi contrarrefutación y te voy a dar 30 segundos para que me contrarrefutes si quieres, para ser equivalente, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar un minuto, ¿no? Es un minuto. Listo, voy a empezar ya. Bueno, como vemos, Omar reconoce que hay una Trinidad en las Escrituras, aunque no exista la palabra Trinidad. Lo que desafortunadamente no le favorece es que el término Trinidad, en el cual reconoce y él proclama, sale de la Iglesia Católica. La definición de Trinidad sale de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la interpretación de la Iglesia Católica sobre las Escrituras para decirnos que hay un solo Dios en tres personas distintas. Ahora, tampoco la Biblia dice que hay un solo Dios en tres personas distintas. ¿Quién hace esa definición teológica? La Iglesia Católica. Él no pudo ni puede darnos un nombre de un pastor ni de una cita bíblica que haya determinado el nombre y la formulación teológica de este concepto. Pero por otra parte también vemos que utiliza básicamente el término católico, Trinidad. No usa ni trienio, ni triunidad, porque se le podía llamar de distintas formas, pero casualmente utiliza la forma católica. Entonces, gracias. Ave María, ya. ¿Quieres 30 segundos para responder eso? No, Rodrigo, no hay problema. Vale, Omita, bueno, hemos llegado al final, 1:26. Quiero agradecerte encarecidamente, Rodrigo. Este es nuestro tercer debate, una trilogía ahí como la de... me gusta mucho el deporte, el boxeo, y este es como la tercera entre Manny Pacquiao, pero no va a haber una cuarta no porque no me gustaría seguir debatiendo contigo, sino porque hay que debatir con otros. Tú te vas a aburrir de debatir conmigo y yo no quiero, entonces... pero sí, ha sido un placer debatir por tercera ocasión, Rodrigo, y que lo sepan los católicos y los evangélicos, que no tiene que haber una guerra fanática, campal entre católico y evangélico, que podemos discutir nuestras diferencias a través del diálogo, la palabra, educadamente. Eso no quiere decir que yo me tenga que volver católico ni que Rodrigo se tenga que volver evangélico. O sea, discutimos, defendemos a capa y espada nuestras posiciones, pero con amor, respeto, porque creemos firmemente en lo que nosotros enseñamos y todo eso, pero nosotros nos respetamos como personas. Es triste ver a algunos apologetas, tanto católicos como evangélicos, cayendo en un odio fanático que no da un buen testimonio del cristianismo que profesan. Y a mí me ha gustado siempre tener debates de este tipo donde podamos conversar, tener una dialéctica amable, respetuosa. Y te agradezco, Rodrigo, realmente es un placer para mí tener el privilegio por tercera vez de debatir contigo, ya que no pudimos tener el debate en parejas. Mónico la tuvo con el que era mi compañero en ese momento, entonces pues al final estamos cumpliendo. Te doy la palabra, Rodrigo. No, pues gracias, Omitar, por la invitación. Sí, teníamos un debate 2x2, pero yo no pude porque estaba haciendo arreglos. Yo te mostré ese día, estamos aquí. El técnico, bueno, el obrero, pues estaba aquí haciendo un poco de cosas y todo andaba revuelto. Pero bueno, al fin lo hicimos, gracias a Dios y a tu paciencia, porque supuestamente lo íbamos a hacer ayer, pero ayer tampoco pude
por mis deberes académicos como docente, y agradezco mucho tu comprensión y pues, o sea, yo no tengo problema de volver a debatir contigo. Yo debato con muchas más personas, pero el debatir contigo me parece que es algo edificante, tanto para católicos como para evangélicos. Igual, yo te veo a ti como un hermano, disfruto los debates, hablamos civilizadamente, en amor cristiano, tenemos nuestras diferencias, pero no, o sea, yo creo que aquí no ha habido, digamos, ninguna intención, pues, de atacar, de insultar a la persona, ni ese fanatismo a ultranza de tratar de denigrar al otro, ni creer que tú no eres cristiano, ni estás salvo porque simplemente no eres católico, sino creemos que Jesucristo, a pesar de que nuestras doctrinas a veces nos separan, Jesucristo nos une en la creencia en que Él es nuestro único Salvador, nuestro único Dios, que por su sangre somos salvados, redimidos, limpiados de todo pecado, y creo que lo fundamental nos une, y eso también es bueno verlo, y ver también, creo que lo más edificante de nuestros debates es que le puede enseñar a los demás que no necesariamente el que piensa distinto a mí es mi enemigo, ¿no? Sino que también yo me puedo edificar y alimentar con lo que dice mi hermano, aunque no sea lo mismo, yo puedo ampliar mi perspectiva, ¿sí? O fortalecer la mía propia a partir de lo que él dice, pero es un diálogo, esto es una construcción que más que dividirnos nos debe unir en la fraternidad y en la caridad de Cristo.